Hola, ¿cómo están? ¿Han escuchado hablar de soberanía popular? En esto recae el poder popular en Venezuela, que ha juramentado junto al presidente Nicolás Maduro esta jornada de viernes 10 de enero. Amplio ambiente de fiesta en un día calificado de victoria, porque no solo ha vencido la paz, sino también la verdad de una nación que ha trazado una nueva hoja de ruta para definir su futuro en estos lineamientos, desde lo económico, desde lo político, social y también cultural. Así inicia nuestro programa especial, Venezuela mira hacia el futuro. Bienvenidos. ¿Qué imágenes? Nuestro primer abreboca para poder analizar en primera instancia qué ha marcado esta jornada y por qué es histórica. Nos acompaña como siempre en nuestros estudios, a quien doy la bienvenida, el profesor Ignacio Ramonet. Profesor, qué placer compartir con usted este panel. Bienvenido. Muchas gracias, Paola. Encantado de estar contigo este día tan importante para la historia de Venezuela y para la historia del mundo, porque esto era una toma de posesión mundial, dijo el presidente Nicolás Maduro. Pero partamos por ese punto. ¿Por qué es histórico y por qué tanta importancia en un momento también crucial para una nación que no solamente ha recibido un asedio permanente por más de 25 años, sino que últimamente también ha logrado desmantelar este tipo de desestabilización, planes inclusive fascistas, decía el presidente? Absolutamente es histórico, primero porque, bueno, indica la continuidad de la revolución. Indica finalmente entramos en un sexenio que nos va a llevar hasta 2031 y que va a significar 32 años de revolución bolivariana, ganando elecciones sucesivamente, ¿verdad?, para la reelección. Por otra parte es histórico porque a lo largo de estos últimos 6 meses, desde la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, ha habido como una conjura mediática internacional pretendiendo que las elecciones no habían sido democráticas y que algo iba a pasar, una insurrección popular, un desembarco de los candidatos que habían perdido las elecciones pero que se reclaman como vencedores, y el suspense ha ido subiendo hasta estos últimos días, ¿verdad? Hasta ayer y hasta hoy. Incluso hoy, esta mañana, aún no sabíamos qué podía hacer el candidato perdedor, el candidato derrotado, Edmundo González Urrutia, que prometió a lo largo de las últimas semanas que desembarcaría aquí, que se haría juramentar, que juramentaría en territorio venezolano. Por eso también los medios hostiles a nivel internacional han hecho una campaña, una vez más, contra Venezuela y contra este momento histórico. Y, de hecho, hoy, como lo has visto, en muchos medios internacionales ha habido como una estupefacción, porque la juramentación del presidente Maduro se ha hecho con gran tranquilidad, con una gran alegría social que tú citabas antes, en una tranquilidad absoluta, una paz grandiosa. Y por otra parte, el candidato derrotado que prometía una sorpresa, el canciller de Panamá, cuando estaba al lado del candidato Edmundo González, dijo que iba a ser la más grande sorpresa que vio el mundo. Y no vimos nada. Y la sorpresa era que no venían. La sorpresa es que no pasó nada, evidentemente. Entonces, yo creo que todo eso explica esta historicidad del día. Además, evidentemente, del discurso tan extraordinario que ha hecho el presidente, del contexto internacional
Y también, Paola, finalmente otro de los argumentos que se utilizó contra el presidente, contra la revolución bolivariana, es decir que esta juramentación iba a ser boicoteada, ¿verdad? Que muchos países no estarían representados. Y hemos visto todos que había 125 países representados, 125 países. O sea, los 2/3 de los países que existen en el mundo. Por consiguiente, es una gran victoria también diplomática internacional para el presidente Maduro. Una victoria diplomática porque además estaban países potencia como China, como Rusia, por mencionar algunos, además de los pueblos del mundo que podemos analizar también más adelante. El primer abrebocas, la primera radiografía también que marca esta jornada, de la cual estaremos hablando a profundidad aquí junto al profesor Ignacio Ramonet. Pero cómo se levantaba el ciudadano venezolano, la venezolana, muy temprano esta jornada para acudir justamente y acompañar al presidente Nicolás Maduro a esta juramentación bajo ese lema, yo juro con Maduro, ha sido uno de los emblemas que ha caracterizado también esta jornada de viernes. Daniel Rosas está con nosotros para contarnos todo ese panorama y sobre todo para comentarnos cómo está el ambiente en Caracas, en la capital. Hola Daniel, qué gusto recibirte. Hola Paola, gracias. Un saludo también para el profesor Ramonet y la gente que nos acompaña. Efectivamente, bueno, pues hay que destacar de entrada un ambiente no solamente en paz, que fue pues uno de los principales llamamientos que hacía la sociedad en días anteriores que tuvimos oportunidad de estar recorriendo junto con todo el equipo de Telesur las calles de Caracas. Decía la gente, queremos que haya un ambiente de paz y este se ha cumplido el día de hoy tras la juramentación o previa a la juramentación del presidente Maduro, pero además no solamente es este ambiente de paz, es un ambiente festivo. Hoy que estuvimos en las calles, pues documentando, haciendo la labor periodística, los recorridos, platicando con la gente, nos encontramos con manifestaciones artísticas, culturales, baile, música, danza, pues por supuesto tradiciones pues muy culturales, muy arraigadas. Y lo que nos comentaba la gente, Paola, es que justamente este rescate de los valores culturales tiene que ver también con mandar este mensaje que quiere expresar pues este sector de la población venezolana que respalda la continuidad de la revolución, la continuidad del chavismo, que es que mediante la cultura, mediante la fiesta, mediante la alegría, se tiene que defender la soberanía del país. Y es que acompañados justamente de esas expresiones artísticas, pues la gente nos decía que es pues justamente dar este mensaje a quienes desde el exterior han tratado pues de intervenir en estas elecciones venezolanas, de que no está el pueblo venezolano dispuesto a permitirlo y que estarán acompañando pues el triunfo de Nicolás Maduro. Así que hoy en las calles, de entrada hay que decirlo, un clima, me refiero también al clima y la temperatura bastante acogedor, cálido el día de hoy en las calles de Caracas, y esto permitió que la gente tuviera este ambiente festivo, aunado por supuesto a la organización ciudadana colectiva que en varios puntos de la capital colocó pues algunos templetes en donde hubo presentaciones artísticas. Te decía yo, la gente bailaba previo a que se diera el anuncio de que el presidente Nicolás Maduro había llegado ya a la Asamblea Nacional, y entonces la gente avanzó para poder hacer la juramentación con él. Pero por lo pronto nos quedamos con esta imagen de la gente que el día de hoy salió a las calles a disfrutar de una fiesta democrática y ahora, como lo hemos dicho aquí en Telesur, una fiesta de continuidad para pues, lo que será el futuro, otros 6 años de continuidad del movimiento revolucionario chavista. Por lo pronto, Paola, es lo que tuvimos oportunidad de ver el día de hoy en las calles de Caracas, Venezuela. Y no fue poco, Daniel, lo que viste en las calles de Caracas, Venezuela, cuando la gente además no solamente se alistaba para acompañar la juramentación, sino para asumir como suya el legado del trabajo que viene de aquí a los próximos 6 años. Profesor Ramonet, en esto también hay que decir que la gente ya tiene bien establecido lo que quiere hacer de aquí a 6 años. Se ha trabajado en asambleas populares, se ha trazado caminos, se ha trazado también la renovación de una constitución que el presidente ya anunciaba, firmará un decreto ante la Asamblea Legislativa para entablar un nuevo camino. La vía electoral, la pregunta ¿es el camino que elige Venezuela? Venezuela siempre ha elegido la democracia como vía, en particular la revolución bolivariana, ¿verdad? Y la vía electoral, claro que sí, ¿verdad? Pero el presidente está pensando desde hace ya varios meses a una reforma constitucional para ampliar, lo que llamamos ampliar la democracia. ¿En qué consiste? Él lo que ha dicho es que quiere que se amplíen, que se pueda franquear los límites de lo que llamamos la democracia representativa, que es un tipo de democracia, pero se puede imaginar una democracia popular, ¿verdad?
Profesor, vamos a ver imágenes en este momento de las reuniones bilaterales, los encuentros que ha sostenido el presidente a lo largo de esta jornada. Vemos con el secretario general de la OPEP, ahí está, junto también al recibimiento que marca en esta jornada en el marco de estos encuentros diplomáticos que está desarrollando allí. Ahí lo vemos con el secretario general de la OPEP, Heitam Al-Gais, y Mohamed Hamel, quien es secretario general del Foro de Países Exportadores de Gas. Ya lo habíamos conversado, profesor, es un aspecto fundamental. Recordemos que Venezuela es un país fundador de esta Organización de Países Exportadores de Petróleo y además un secretario general que ha garantizado el desarrollo de esta nación suramericana. Por las familias venezolanas estoy presente en esta juramentación, decía Al-Gais al momento de arribar al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y este encuentro marca sin lugar a dudas lo que trasciende dentro del reconocimiento a Venezuela como una de las potencias energéticas más grandes del planeta. Recordemos que el país cuenta con las reservas más grandes del mundo y esto la conlleva también a tener una posición geoestratégica importante. Un encuentro que además marca el fortalecimiento de las relaciones que mantienen con organismos internacionales de este calibre como es la OPEP, y ese abrazo, el estrechamiento de brazos que además, o de manos, digo con propiedad, que marca por supuesto esa relación de total armonía que mantiene Venezuela, que lo ha hecho además a lo largo de estos 25 años de revolución, y que esto se fortalece aún más con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el trabajo que se viene emplazando junto también a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien además ocupa el cargo de ministra de Petróleo y que días atrás estaba entablando, claro que sí, y que estaba entablando además la nueva hoja de ruta, ya decía, reformular, fortalecer el área de hidrocarburos, que además ha sido uno de los sectores que ha intentado ser golpeado también por la extrema derecha, profesor. Sí, evidentemente recordamos que Venezuela es fundador de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y como tú lo has dicho muy bien, esto tiene una proyección internacional. La sede de la OPEP está en Viena y Venezuela siempre ha sido un país fundamental para la OPEP, aunque hoy sea víctima de una serie de medidas coercitivas unilaterales que le impiden desarrollar todo su potencial petrolero y gasístico. Pero la presencia aquí del secretario general de la OPEP indica bien que se sigue reconociendo a Venezuela como una de las principales potencias del mundo en materia de hidrocarburos. Sin lugar a dudas. Además de este encuentro, recordemos que más temprano también el presidente de Venezuela, para el nuevo periodo 2025-2031, el presidente constitucional Nicolás Maduro recibía también a la delegación de China. Así es, el gigante asiático que había enviado a su enviado especial. Lo denominamos así en esa categoría diplomática, pues recordemos que Venezuela había suscrito ya elevado sus relaciones bilaterales a un nivel más alto. Es el único país de América Latina y el Caribe que cuenta con esta categoría a todo tiempo y a toda prueba. Una categoría especial después del periplo que recorría el mandatario venezolano por países y ciudades de China, sobre todo, donde se acordaban importantes impulsos, sobre todo en las zonas económicas especiales que impulsarán la economía del país. Ya lo veíamos, la CEPAL garantizaba un crecimiento del Producto Interno Bruto de cerca del 9%. Ningún otro país de América Latina va a tener ese crecimiento para el año 2025, y lo dice la CEPAL, nada más ni nada menos. Y con ello también se refuerza la relación de una nación asiática que pone los ojos en esta cooperación sur-sur que es tan fundamental, con una mirada además de integración en los países de América Latina, y que Venezuela de alguna manera también se ha convertido en una ventana de integración para poder conectar a Asia con América Latina. Sí, y recordemos que el presidente hizo el año pasado un viaje a China muy importante, evidentemente, y que las relaciones con China han ido, tú has dicho, el nivel es un nivel de país asociado al mayor nivel estratégico. Así es. Y también importante en la medida en que China ha enviado aquí a un vicecanciller con un nivel, con un rango diplomático muy alto para esta toma de posesión, cuando se pensaba o se quería que la toma de posesión estuviese boicoteada a nivel internacional. La presencia de esta importante delegación china es la demostración del error de interpretación que han hecho algunos medios sobre lo que ha ocurrido hoy aquí en Venezuela. Por otra parte, también el presidente quiere intensificar las relaciones. Hoy en su discurso dijo algo muy importante, Paola, ¿verdad? Dijo que Venezuela es un país BRICS,
Todos sabemos que no ha sido admitido como país asociado a los BRICS en la última cumbre de Kazán. Pero el presidente definió hoy a Venezuela como un país BRICS. Incluso dijo algo bastante insólito, dijo que Bolívar había sido un líder BRICS, porque era un líder del sur, de los países del sur, un líder anticolonialista. Entonces, que el presidente dijo que iba a seguir teniendo muchas relaciones con los países que constituyen el BRICS. Y esta presencia de grandes potencias del BRICS, como por ejemplo China, pero también Rusia, como la India, como África del Sur, que estaban representadas esta mañana, incluso Brasil, por su embajador, pues esto indica bien que el presidente tiene la intención de seguir esta vía de cooperación y desarrollo con los países del BRICS. Además, cuando además hacía referencia, y lo tengo que decir porque vengo desde el sur, el hecho de Sumas Camaña, del vivir bien en Aymara, el hecho también de mencionar a Manco Cápac, un líder anticolonizador, un líder emancipador que además había trazado los lineamientos para el sur, sobre todo en la parte del Alto Perú, como se conocía en ese momento, del cual formaba parte también Bolivia. Aspectos fundamentales que garantizan esa integración tan rica que tiene Venezuela, que estrecha sus lazos a otras naciones suramericanas y por eso también se convierte en una de las naciones integradoras de nuestra región latinoamericana, inclusive caribeña. Ese es otro factor, la presencia de los países del Caribe también que muy estuvieron aquí. Los países del CARICOM, ¿verdad? Así es. Claro. El presidente recordó en su discurso de toma de posesión que aquí en Caracas se fundó la CELAC, el mayor proceso de integración de América Latina desde su fundación, prácticamente realizando el sueño de Bolívar, el sueño que Bolívar quiso realizar integrando a todos los países de América del Sur, excepto Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas. Tenemos más, me dicen que seguimos en contacto con nuestro compañero Daniel Rosas. Daniel, mientras veíamos las reuniones bilaterales, los encuentros que sostiene el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con importantes organismos internacionales, personalidades y además también aquellas delegaciones que han llegado hasta Caracas para participar de la juramentación y también aprovechar la oportunidad para entablar acuerdos no solamente bilaterales, sino también multilaterales que vienen en otros ámbitos también para la diferencia de los tratados internacionales en el planeta. Nos contabas de la presencia de la ciudadanía en Caracas. Quiero preguntarte, ¿qué se espera para el día de mañana? Sabemos que también hay actividades que se están desarrollando en la ciudad y en el país, como el Festival también antifascista que se va a generar hasta el día 11 de enero, donde han llegado cerca de 2.000 delegados. Sí, delegados de diferentes partes del mundo, Paola, que están participando de estos trabajos y que buscan justamente sumar, digamos, sus experiencias en este encuentro, para de esta manera también tener un aporte desde la sociedad internacional que se está sumando a la venezolana. Y también déjame comentarte, aprovechando un poco los comentarios que se hacían a propósito del petróleo, que hoy justamente teníamos oportunidad de platicar con algunos dirigentes sindicales y trabajadores de PDVSA, de la empresa estatal venezolana de petróleo, y tienen esperanza, tienen fe en que tras este nuevo mandato presidencial del presidente Nicolás Maduro y tras el anuncio que se ha hecho de impulsar pues una reforma constitucional, se puedan finalmente cumplir algunos de los compromisos que se han hecho, cumplir con los trabajos que se han estado impulsando desde los trabajadores. Y bueno, esto se suma, digamos, de alguna forma, se conjugan estas dos visiones por el lado del gobierno, por el lado de la sociedad, trabajando de la mano. Y bueno, pues es lo que se espera, digamos, de aquí a futuro desde la sociedad civil. Estaremos, por supuesto, en los siguientes días platicando con ellos para ver qué más pueden aportar, ya lo decías tú, asambleas, los trabajos y esta organización, este festival que está haciendo antifascista, Paola. Gracias, Daniel. Estamos pendientes de estas actividades, profesor, que además marcan un punto fundamental. El presidente decía, en el marco del desarrollo de estas actividades, que no solamente se comprometía porque venía de un pueblo obrero, de un pueblo de la clase social, que pertenecía al pueblo, un presidente que había sido juramentado en esta oportunidad, no solamente por un mandato popular, que era lo primordial, no vengo impuesto por una potencia extranjera ni injerencista, que era también otro aspecto fundamental, sino que también decía que junto a esta juramentación, junto al poder popular, el presidente Nicolás Maduro les comprometía que seguirá trabajando en defensa de la paz y para erradicar toda forma de fascismo. Y esto es algo fundamental. Venezuela sigue siendo esa ventana para eliminar el fascismo
en toda la región y en el planeta. En toda la región. En el discurso el presidente ha insistido sobre esto, también esta cuestión de la soberanía y el hecho de que Venezuela no le debe su independencia a nadie. Al contrario, Venezuela es la patria de muchos libertadores, en particular evidentemente de Bolívar y de Sucre, que llevaron la liberación a muchas regiones de América Latina, casi toda la América Latina. Y en un momento de la juramentación, ¿te acuerdas que cogió a un niñito y a las personas que han hecho la banda presidencial? Sí. Y con el niñito se acercó a la urna donde se encuentra la declaración de independencia firmada por el propio libertador, y al niñito que estaba al lado, él lo recordó después, pero yo que estaba al lado lo oí en directo, le dijo: mira, acuérdate siempre que nuestro país, Venezuela, no le debe la independencia a nadie. Nosotros conseguimos nuestra independencia por nuestras propias fuerzas, y esto está inscrito ahí. Y el collar que él llevaba al cuello, este collar de oro, no es solo un collar de apariencia, sino que es práctico porque tiene la llave que abre esa urna. O sea, el presidente de la República en Venezuela es el guardián del mensaje fundamental de Bolívar, creando la soberanía y la independencia de Venezuela. Y a propósito de esto, vamos a mostrarle a nuestros televidentes lo que representa el simbolismo, por supuesto, de lo que ha sido investido el presidente de Venezuela. No solamente la banda presidencial, sino también este collar que contiene las llaves de esa urna que guardan los restos del libertador de la patria, Simón Bolívar. Ese simbolismo que ratifica no solamente la unidad, por un lado, sino también el respeto de la autoridad, quien regirá el país por los próximos 6 años. El presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, para el periodo 2025-2031. La banda presidencial simboliza la autoridad y continuidad presidencial con que se juramentó a Nicolás Maduro para llevar las riendas del país durante los próximos 6 años. En esta oportunidad cobra mucho más significado histórico, ya que fue confeccionada por el pueblo como lazo de unión con su mandatario. El cordón y la llave del arca que resguarda el libro del Acta Original de la Independencia, distinción impuesta al mandatario como la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, recuerda el heroísmo de nuestros próceres y ancestros en la lucha independentista contra el Imperio Español. El escenario de la juramentación fue el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Cada uno de sus murales reflejan momentos de importancia histórica, además de una galería de los parlamentarios, representación de los primeros legisladores integrantes del Parlamento en distintas etapas de la República. Con este acto se dio cumplimiento al artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, primera en ser construida y aprobada por el voto popular en 1999, razón por la que sobre su ejemplar original el mandatario reafirmó su compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes de la nación. Profesor Ramonet, permítame, vamos a sumar a nuestro compañero enviado especial hasta Caracas, Jorge Gestoso, para hablar justamente del impacto internacional, las repercusiones que se generan en torno a la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Hola Jorge, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas noches. Hola Paola, tengo el gusto de estar con dos figuras internacionales. Estamos hablando de Juan Carlos Monedero, politólogo, estamos hablando de Breno Alman, también periodista y fundador de El Medio. Corriendo contra el reloj y directamente al grano, ¿qué ha hecho que esta elección, que esta juramentación de Venezuela ha pasado a ser un tema mundial? Juan Carlos. Bueno, llevan construyendo desde hace mucho tiempo a Venezuela como el referente de todo lo peor que significa la izquierda. Han dedicado mucho dinero, han utilizado que también Hugo Chávez fue el gran desobediente, creó la UNASUR, creó la CELAC, reorganizó la OPEP, dijo que iban a negociar el petróleo en otras monedas que no fuera el dólar, permitió que entrasen en América Latina China y Rusia, es decir, desobedeció en exceso a los Estados Unidos y se convirtió en alguien a batir. Le dieron un golpe de Estado y el pueblo se echó a la calle y recuperó a su presidente. Entonces, de alguna manera es quien les ha desobedecido, les han castigado y encima no les ha salido bien el castigo. ¿Y en España qué ha pasado en estos días respecto a la
presentación, por ejemplo, de Pedro Sánchez? Bueno, pues que la política venezolana en Europa y en América Latina es política interior y no política exterior. Recordemos a Biden siendo acusado de bolivariano por Trump, ¿no? O sea, que es como de nota, ¿no? Y creo que la derecha española ha utilizado a Venezuela como el ariete por excelencia contra Podemos y contra el Partido Socialista. Y el problema es cuando los gobernantes se asustan. Cuando no se asustan, Claudia Sheinbaum en México no se asusta, pero otros gobernantes se asustan. Y Pedro Sánchez es de los que se asustan. Ayer en concreto en Madrid hubo la manifestación más numerosa, que también fue una manifestación muy limitada, porque solamente en Madrid hay más de 40.000 venezolanos y reunieron a 4.000. Y llegaría gente de toda España, o sea, no reunieron a tantos, pero se reunieron en Madrid y fue el presidente del Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de Vox, el mismo día que ellos dijeron que no iban a los actos conmemorativos de la muerte de Franco, que eran 50 años, dijeron, no nos interesan los viejos dictadores, nos interesan los nuevos. Es verdad que ellos vienen del franquismo, ¿no? Entonces ya digo, en tanto en cuanto la política venezolana sea política interior de los países y no política exterior, Venezuela va a tener que seguir colgando, ¿no?, esa pesada carga de tener que responder ante los ataques, porque las izquierdas de todo el planeta son requeridas por culpa de Venezuela. Y Juan Carlos dice, algunos políticos se asustan. En Brasil, ¿cómo se reflejó esta asunción del mando? ¿Se asusta Lula? Mira, yo creo que el tema del susto de Lula viene de antes, no de ahora. Creo incluso que Lula ahora está, aunque de forma lenta, superando ese susto. El tema es que Lula sufre mucha presión interna e internacional sobre el tema de Venezuela. La derecha brasileña tiene mayoría en el Parlamento brasileño, tiene el control de los grandes medios de comunicación, tiene la importancia del voto evangélico, que en Brasil ha ganado mucha relevancia en los últimos tiempos, y eso ha generado sobre Lula una fuerte presión sobre el tema de Venezuela. Venezuela es un tema interno en Brasil ya hace algunos años. Y también la presión externa. Brasil intenta manejarse en el escenario internacional, digamos, entre los dos campos fundamentales de la geopolítica. Y eso, el tema de Venezuela ha sido de alguna forma una moneda de cambio en las relaciones de Lula con el gobierno Biden y con Europa. Venezuela es un tema que provoca mucha radicalidad en los demócratas de Estados Unidos, en los socialdemócratas en Europa, y Lula, para mantener buena relación con ellos, porque la relación no estaba muy buena por el tema de Palestina o por el tema de la guerra, fundamentalmente por el tema de la guerra en Ucrania, bueno, Venezuela ha sido la forma por la cual Lula mantuvo, digamos, relaciones más o menos amistosas con esos... Y a nivel internacional, el nombre de María Corina Machado. María Corina Machado estos días me recordaba a la madrastra de Blancanieves, ¿no?, mirándose en el espejo de los medios de comunicación internacionales que le dicen, tú eres la más guapa, ¿no? Y un día le dijeron, ¿hay alguien más guapa que tú o más guapo?, ¿no?, que es Nicolás Maduro, y ella no lo pudo entender, ¿no?, y montó en cólera porque si me dice el diario El País y el Clarín y Mercurio y la CNN que soy la más guapa, ¿cómo que hay otro más guapo que yo, no? Y claro, resulta que monta una manifestación en Caracas, le sale mal, no va prácticamente nadie, y lo pude ver porque iba yo atravesando la ciudad y vi la manifestación, ridícula, y su respuesta es inventar un autosecuestro que la ha dejado en ridículo a ella, porque ha dejado en ridículo a una buena parte de los líderes que la apoyaban. Ha salido Trump, ha salido el gobierno de España, ha salido el gobierno de Italia, ha salido el diario El País, el Mercurio, Clarín, la CNN diciendo, la han secuestrado, y era todo un autosecuestro, que a mí me recuerda a un pobre idiota en España, un concejal de un pueblo de Andalucía, Bartolín, ¿no?, que se autosecuestró y desde el maletero del coche dijo, me ha secuestrado ETA, ¿no? Y entonces había autosecuestrado porque pensaba que eso le iba a dar votos. Yo creo que lo de María Corina ha sido algo parecido, que solamente ha intentado superarlo Edmundo González, que dijo que iba a hablar desde Caracas y ha dado una rueda de prensa triste, ¿no?, triste, donde ha dicho que bueno, algún día volverá, y ha llamado al ejército a que se levante, ¿no? Entonces, oiga, yo creo que hay que añadir a eso que decía Marx, de que después las cosas de convertirse en tragedia se convierten en farsa, ya es como un grado más allá del sainete, del esperpento, del ridículo, de este teatro bufo que está representando una oposición
que yo le pediría a esos 5 millones de gente que les votaron que cambien de liderazgo, porque es bueno que haya una oposición en Venezuela, pero no puede ser una oposición que sigue siendo golpista y que desesperada porque el espejo de la realidad no les responde lo que les dice el espejo de los medios de comunicación, quieren llevar a la oposición y si pudieran al país una situación como la de Siria. Y por fortuna este pueblo, este gobierno y el ejército no lo consienten. Y faltan 10 días para la llegada al poder entonces de Donald Trump y hoy entonces Joe Biden aumenta la recompensa por la cabeza de Maduro a 25 millones de dólares y deja que 600.000 venezolanos aproximadamente puedan permanecer, entre comillas, legalmente en Estados Unidos por 18 meses. ¿Tu lectura? Mira, yo creo que hay dos factores que pueden explicar esta situación. Primero, Biden y los demócratas están muy comprometidos con esa operación María Corina y Edmundo González desde el principio, ¿no? El gobierno Biden ha reconocido Edmundo González como el Juan Guaidó número 2, o sea, como el 2.0. El 2.0. El gobierno Biden estuvo involucrado, digamos, en esa operación de desestabilización del gobierno de Nicolás Maduro, de las elecciones del 28 de julio, y eso es un factor. Hay un segundo factor que creo que hay un juego entre Biden y Trump. O sea, Biden está generando escenarios por todas las partes que Trump va a tener que manejarse con ellos, ¿no? Desde la elevación de plata, de los valores que se envían a Israel, los valores que se envían a Ucrania y también el tema venezolano. O sea, ha tratado en las condiciones actuales, en las condiciones que tiene a su disposición, ha tratado de aumentar el valor, la recompensa por informaciones sobre Nicolás Maduro. Incluso yo estaba pensando en candidatarme a esa recompensa. Y dos precios diferentes. Claro, la dirección del Palacio de Miraflores, ¿no? Le puede entregar efectivo 25 millones de dólares. Eso es una cosa, una burla, ¿no? Ahora, pero tiene que ver eso, con generar líos para... Yo he leído esa declaración de Estados Unidos ofreciendo los 25 millones por Nicolás Maduro y en el retrato que hace, ¿no?, del peso, el color de ojos, la estatura, en tanto en lo que respecta al peso dice desconocido, ¿no? Claro, como el presidente Nicolás Maduro ha adelgazado, porque toma esos jugos, ¿no?, antioxidantes, yo creo que quizá en esa estrategia de adelgazamiento es también para despistar a los norteamericanos y que tienen que decir peso desconocido, ¿no? Está variando constantemente para descolocarles, ¿no? Pero también, Adriano, y también a ti para escuchar cómo ustedes lo ven, lo que se ha repetido directamente acá en Venezuela por los analistas, por los conocedores, es en la estrategia hay que mantener un gobierno paralelo, es decir, esto es el Guaidó 2.0, porque eso permite la financiación de todo este movimiento a través de los activos de Citco, del Banco de Londres, de toda una estructura, sí o sí hay que mantenerla. ¿Ustedes compran esa versión? Yo creo que es mucho más difícil que la operación con Juan Guaidó. Tiene mucho menos base de sustentación. Yo no creo, por ejemplo, que Trump va a comprar esa historia como la compró en su primer mandato. Es un otro escenario. No creo que sea un escenario en lo cual ellos se van a involucrar con el mismo nivel que se involucraron en el pasado. Quizás yo esté equivocado, pero hoy mismo, en esas últimas 72 horas, las movidas de los grandes agentes del sistema imperialista han sido mucho más, digamos, tímidas que en el otro momento con Juan Guaidó. Y con tu respuesta terminamos esta entrevista, Juan Carlos. Lo que decía en su momento la Unión Soviética a Estados Unidos, que era un secreto envuelto en un enigma, metido en una incógnita, hoy lo podemos decir de Donald Trump, ¿no? O sea, Donald Trump es una incógnita metido dentro de un secreto envuelto en un enigma, ¿no? No sabemos qué puede hacer o qué no puede hacer, ¿no? Pero me ha llamado poderosamente la atención el tuit, no sabemos cómo llamarlo, ahora que ese bravucón de Elon Musk, como los matones en el colegio, le cambiaba el nombre a las cosas, ¿no? Como una manera de decir yo soy el poderoso. Entonces se compró con su dinero la red Twitter, la puso al servicio de Donald Trump
le digo a la gente que nos está escuchando, que cuestiona las elecciones en Venezuela, que me expliquen si son justas unas elecciones donde un millonario se compra una red social y la pone al servicio de uno de los contendientes, que después se lo devuelve con contratos gubernamentales que han duplicado la fortuna de ese señor, ¿no? Entonces decía que para intentar explicar esto, ¿cómo logramos, ¿no?, que Donald Trump entienda lo que está pasando en Venezuela de una manera mucho menos dura que lo que ha caracterizado en otros lugares? Me explico. Él puso un tuit diciendo que iban a caer todo el peso del infierno sobre Israel, sobre Palestina, si no aparecían los rehenes. En cambio, el tuit que ha puesto sobre Venezuela, engañado por el falso secuestro de María Corina Machado, era relativamente suave, era relativamente flojo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el compañero, porque quizá el pragmatismo de Donald Trump, quizá, no sabemos, ¿no?, pero quizá dice, vamos a solventarlo de otra manera. Es decir, ellos plantearon en su día, vamos a invadir Venezuela y robamos el petróleo, lo dijo un día quejándose, no lo hemos hecho, él sabe que no lo puede hacer, aquí hay un país, un pueblo de 3 millones de personas dispuesto a coger las armas para frenar cualquier invasión, y aquí saldrían peor que en Vietnam, y saldrían con el rabo entre las piernas como han salido de Afganistán, de Irak, de tantos sitios, ¿no? Entonces, igual Trump dice, pues vamos a hacer negocios, ¿no?, que es lo que les interesa a esa gente que les sostiene. Y por tanto, si podemos comprar el petróleo, ¿para qué vamos a entrar en guerra, ¿no?, con Venezuela? Entonces, a lo mejor con esa lógica cambie radicalmente la perspectiva con este país y le dejen finalmente en paz y pueda desarrollar su política. Pero en cualquier caso está todo abierto. Y no deja de ser cierto que Venezuela significa, en este momento crucial donde hay una crisis del modelo neoliberal, donde Donald Trump ha planteado que va a cambiar la geografía y los mapas del mundo, donde Europa está en decadencia y va a rebufo de los Estados Unidos, donde han autorizado a Israel para que en Oriente Medio sea el gendarme masacrando a los pueblos. En todo este contexto raro, no cabe la menor duda de que Venezuela es un referente para todo el continente latinoamericano. Como decía Breno, el propio Lula ha dicho recientemente, yo tengo que respetar lo que ha dicho el Tribunal Supremo de las elecciones en Venezuela, porque yo quiero que cuando mi Tribunal Supremo en Brasil dicte una sentencia nadie la ponga en duda, que es una cosa que vale para todos los sectores del mundo. Yo vengo diciendo a todo el mundo, oye, vamos a ver, aquí 10 días antes de las elecciones, la derecha, la oposición dijo, desconozco al Consejo Nacional Electoral, y dijo que no creía en su resultado. Y cuando había que dar el resultado se adelantó diciendo, tenemos aquí los datos, hemos ganado 70-30 y encima hay un hackeo, y eso retrasó los comunicados del Consejo Nacional Electoral, y desconocía la oposición el resultado del Consejo Nacional Electoral. Entonces el presidente dice, bueno, si la oposición desconoce lo que vaya a decir el Consejo Nacional Electoral, vamos a los jueces. Y el Tribunal Supremo hizo un estudio, pidió las actas, qué curioso que la oposición no quisiera dar las actas, qué curioso. Y le digo a toda la gente que nos está escuchando, que no les engañen otra vez. Si tuviera actas ganadoras y tenían 30.000 testigos en las 30.000 mesas, si hubiera 30.000 actas donde ganaba Edmundo González, las habría publicado el Washington Post. 20 páginas en Miami, el diario Clarín, el diario El País, el Mercurio. Y no lo han publicado, ¿saben por qué? Porque no sale ganador. Entonces el presidente Maduro le dice al Tribunal Supremo, solvéntalo tú, porque es el Tribunal Supremo quien tiene que solventar este contencioso. El Tribunal Supremo dice, ha ganado Maduro, y se ha acabado. Igual que cuando dice el Tribunal Supremo en Estados Unidos que ha ganado Bush y no Al Gore, decimos, pues no me gusta mucho, pero lo ha dicho el Tribunal Supremo. O dice el Tribunal Supremo en México, ha ganado Claudia Sheinbaum y no Xochitl Gálvez, y lo tienes que aceptar. Entonces yo le diría a la gente, acepten el resultado, y todo este jaleo de las actas es culpa de una oposición que pagó una página, que desconoció al Consejo Nacional Electoral, que se adelantó a dar el resultado y que, apoyado en los mismos medios internacionales a los que ha mentido ayer diciendo que la habían secuestrado, creía, como buena madrastra de Blancanieves, que la realidad coincidía con lo que le decía el espejo. Y no es así. El espejo que hoy hemos visto en Venezuela es un pueblo en la calle, celebrando. Hemos visto a un presidente relajado, riéndose, de un país que el año pasado creció al 6,5%. Pobre Europa. El mayor crecimiento en América Latina. Pobre Europa.
que está prácticamente en recesión, que Alemania está en recesión por permitir que Estados Unidos le vuele el gasoducto Nord Stream 2 y siguen apoyando a Estados Unidos, igual que, perdonen, el tonto de lava del presidente de Panamá que le dice te voy a robar el canal y sigue apoyando a los Estados Unidos, o Trudeau que dice vas a convertirte en la 51 provincia de Estados Unidos y sigue diciendo no, son amigos nuestros, ¿no? Yo creo que aquí la gente ha entendido que hay un gobierno que defiende la soberanía nacional de este país, y yo creo que esa conjunción de un pueblo consciente y organizado, de un gobierno valiente, de unas fuerzas armadas educadas por Chávez en la soberanía nacional, creo que hacen de Venezuela un país bastante estable, y ojalá la alegría que hoy hemos visto aquí, ojalá la viéramos en nuestros países. Juan Carlos Monedero, Breno Alman, ambos, gracias. A vosotros. Sucede esta hora en Caracas, Venezuela. Es la reunión que sostiene el presidente Nicolás Maduro junto al presidente de la Duma estatal rusa, quien ha llegado a participar de la juramentación constitucional para el periodo 2025-2031. Esto marca, por supuesto, relaciones importantes y de alto nivel entre dos miembros también de este grupo en expansión. Ya lo decía el presidente Nicolás Maduro, Venezuela ya forma parte de los BRICS, decía profesor Ignacio Ramonet, y la presencia justamente del presidente de la Duma estatal de Volodín ha marcado también un aspecto fundamental en el marco de este encuentro, de estas relaciones bilaterales y del interés que además ha revestido, lo ha dicho en diferentes oportunidades, no solamente el presidente Vladimir Putin, sino también el canciller Sergei Lavrov, el interés que marca el estrechar relaciones a todo nivel, no solamente económicas, políticas, sino también culturales, sobre todo con América Latina y el Caribe, y Venezuela es uno de ellos. La Duma es, como sabes, la Asamblea Nacional de la Federación Rusa, por consiguiente es uno de los tres principales personalidades de Rusia, la que está representada aquí. Es un gesto de amistad y de respeto muy importante por parte del presidente Vladimir Putin, un gesto también de reconocimiento de lo que representa el presidente Maduro dentro de las relaciones internacionales como un aliado fundamental en América Latina. Ya sabemos que el presidente Putin recibió al presidente Nicolás Maduro en la reciente cumbre de los BRICS en Kazán con mucha amistad. Él mismo llegó a expresar su deseo de que Venezuela integrase los BRICS, y creo que este gesto de amistad es un gesto político de gran importancia, y el presidente Maduro está aquí precisamente dándole la bienvenida a esta delegación, que es quizá una de las más importantes de las que asistieron a la juramentación del presidente hoy. Sin lugar a dudas. Y como este abrebocas, vamos a marcar una pausa. Cuando regresemos hablaremos acerca de los tres ejes principales que han marcado el discurso del presidente Nicolás Maduro dentro del poder legislativo. Allí, como lo manda la Constitución, juramenté en la Asamblea Legislativa, decía el presidente Nicolás Maduro, porque es así como lo establece la propia Constitución. Este es un vídeo que compartía a través de su cuenta de Telegram. Lo vemos y ya volvemos. Asamblea Nacional, Poder Legislativo de la República, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por Guaycaipuro y los pueblos indígenas, juro por Pedro Camejo, el negro primero, y José Leonardo Chirinos, juro por Bolívar, por Sucre, por Urdaneta, por Manuela Sáenz, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Y así lo hiciere, ciudadano Nicolás Maduro Moro, que Dios, que la patria, que nuestro noble pueblo lo premien con sus bendiciones.
malo, hijo. ¿Te dieron el trabajo? No, mamá. Me no gané, mamá. La vida te llama. Movistar. Las urnas hablaron, el pueblo se pronunció. Aquí Venezuela ya tomó su decisión. Que nadie intervenga, respeten nuestra elección. Y pese a quien pese, triunfó la revolución. Casa donde el dolor anida, las bombas que caen pero nadie las mira. Silencio en Haití, donde el hombre aprieta, tierra que se estremece, abre y agrieta. En Libia los niños perdieron sus sueños, lloran en silencio el miedo de su dueño. En Sudán se alza un lamento profundo con críos muriendo a cada segundo. No importa la sangre derramada ya, el sufrimiento es su cruel realidad. Pero hablan de Venezuela sin cesar. ¿Es su oro negro lo que quieren hallar? Las urnas hablaron, el pueblo se pronunció y hoy el presidente juramentó. De esto y más hablamos con nuestra compañera de labores, Madeleine García, que se encuentra en Caracas, en Venezuela. Madeleine, ¿qué día? ¿Qué jornada? Queremos que nos cuentes cuáles han sido los ejes principales que mencionaba el presidente en este primer discurso que forma parte de un nuevo periodo constitucional. Así es, Paola, saludos, Ignacio. Pues sí, ha sido un día muy intenso desde el día de ayer, en donde ha habido movilizaciones para defender la paz. Ya finalmente hoy se juró, así nos dijeron las personas que estaban en la Plaza Bolívar, el pueblo que se movilizó de todas partes de Venezuela, de los 24 estados, incluyendo el estado de La Guayana Esequiba, que recientemente ya cumplió un año de haber sido creado como parte de estos logros del gobierno del presidente Nicolás Maduro en su anterior periodo y ahora que comienza uno nuevo. Fue, como lo dijo Ignacio, de mucha simbología, pero sobre todo en la Plaza Bolívar, en donde estábamos, las personas utilizaron franelas con la banda presidencial, ellos mismos hicieron bandas presidenciales y estaban allí tomándose fotos, esperando ese momento. Aparecieron gallos, imagínate, una persona, un señor viajó durante más de 8 horas con su gallo, el gallo Pinto, y tenía el gallo una banda presidencial y decía, esta es también nuestra banda presidencial. ¿Por qué? Porque nosotros hemos luchado para la estabilidad de este país, hemos luchado para que se mantenga el presidente Nicolás Maduro, porque mantenerse el presidente Nicolás Maduro es el proyecto de los pobres, el proyecto de los que queremos que salga este país adelante y de los patriotas. Y así, bueno, vimos llanto, hubo momentos de muchas emociones encontradas, porque era finalmente llegar a este momento de la juramentación luego de tanto asedio, luego de tantas amenazas, luego, bueno, de una operación psicológica tenaz sobre el pueblo venezolano. Y esto ocurría paralelamente. En la Plaza Bolívar se juramentaban las personas, las mujeres, hombres, jóvenes, muchos jóvenes, levantando la mano al mismo tiempo que el presidente Nicolás Maduro allí dentro del hemiciclo. Y bueno, una de las simbologías es esto, el poder popular embistió, le dio la banda presidencial al presidente Nicolás Maduro y lo posicionó allí como su mandatario nacional. Así que fue un momento de mucha simbología, muchos temas, pero uno de los principales temas, sin duda, tú lo has tocado, Paola, es el tema de una constituyente, es decir, la revisión de la Constitución. Y nos decían desde afuera, nosotros amamos esta Constitución porque la hizo Chávez, no tenemos que tener miedo, pero hay que avanzar a un nivel superior para poder seguir profundizando los derechos sociales, para poder seguir incluyéndonos allí dentro de la Carta Magna y ahora con muchísimo más conciencia. Todo esto nos lo dijeron en la Plaza Bolívar. ¿Y quiénes? Las personas que han ido creciendo y han ido construyendo este proceso. También otro de los puntos o temas centrales tiene que ver con las 7 transformaciones. Ese es el plan de la patria que ahora el presidente Nicolás Maduro va a desarrollar, a ejecutar con el resto, pues, con todas las comunidades organizadas,
a lo largo y ancho del territorio nacional, las comunas. Y precisamente esto forma parte de una de los ejes transversales de lo que hoy dijo el presidente Nicolás Maduro. Y otro tema ha sido este tema del diálogo permanente con los empresarios. Es decir, le dijo a los empresarios, aquí está un presidente para seguir avanzando juntos. Hace 6 años empezamos un diálogo económico, y este diálogo económico ha generado políticas entre todos, y estas políticas han logrado que Venezuela tenga 14 trimestres consecutivos de crecimiento y sea el país, el número 1 de crecimiento en Latinoamérica a pesar de estas sanciones ilegales. Y algo que sigue siendo importante y que hoy, y esto lo sumo a este diálogo que dijo el presidente Nicolás Maduro para llamar a este proceso de revisión de la Constitución, era que iba a haber un diálogo amplio con todos los sectores, más de los que ha habido. Para eso, para poder alcanzar mayor democracia, mayor inclusión, y habló de democracia inclusiva. Y esa democracia inclusiva tiene que ver con el Estado comunal y cómo las comunas desde abajo se van formando, es decir, gobernar para el pueblo, y el pueblo mismo es cogobierno, es decir, tiene la misma responsabilidad del gobierno para avanzar. El presidente luego de allí, bueno, el alto mando militar que lo reconoce y lo ratifica como su comandante en jefe, hubo una parada militar, hubo actos militares hermosísimos, protocolares, allí ratificaron que el presidente era Nicolás Maduro, y habló María de León, una de las diputadas más queridas de la Asamblea Nacional. Es de la generación de los años 60, acá en Venezuela se dice que hay 5 generaciones que han formado la Revolución Bolivariana. Ellos son de la generación precursora, es decir, la generación que empezó la revolución para lograr lo que está hoy en día, y en el camino van recogiendo diferentes generaciones. La generación precursora, que es la de María de León, la generación del presidente Nicolás Maduro, que es la misma del comandante Hugo Chávez, la generación joven, que es la Juventud de Oro, que es la generación de mi edad. Y luego viene la generación, la que le sigue a la generación joven, que también es una generación que nació en revolución, y luego la de los adolescentes. Todas estas generaciones están representadas en todos estos actos. ¿Y qué dijo María de León, esta mujer luchadora de años acá en Venezuela? Vamos a escucharla. Con nuestro presidente Nicolás Maduro han arreciado su maldad, su criminalidad contra el pueblo de Venezuela. Y ellos decían que no se juramentaba. Gracias Dios, porque nos permitiste darle un golpe mortal al imperialismo norteamericano y a la oligarquía venezolana. Decía el presidente Nicolás Maduro que el chavismo es garantía de paz y estabilidad, y esa palabra ha sido el lugar común hoy, tanto en los testimonios de las personas que recogimos o en esta juramentación, el pueblo, en la calle. La palabra paz no salía del verbo de cada una de las personas. La tienen tatuada además en su piel porque no quieren violencia, y además de eso llaman a la oposición que se sumen a Venezuela, no se sumen al chavismo, sino que se sumen a Venezuela, que se sumen a respetar y a convivir en medio de las diferencias. Y esto fue un mensaje muy lindo hoy recogido. Hoy, revisando acá los apuntes, dice el presidente, también subrayó algo muy interesante. Dijo, nosotros fuimos a una campaña electoral, ellos, la ultraderecha, fue a la guerra. Nosotros fuimos a una movilización del voto, ellos a la conspiración, y esa conspiración quedó derrotada en el día de hoy. Por eso las lágrimas, por eso cuando nosotros conversamos con uno de estos hombres que estaba en la Plaza Bolívar, se puso a llorar y yo le decía, ¿por qué llora?
Dice, porque llegar aquí no ha sido fácil. Llegar aquí ha sido la defensa misma de la existencia. Así las cosas en el día de hoy. Por supuesto, nosotros seguiremos el desarrollo y el curso de lo que va a suceder de aquí en adelante, porque el 15 de enero le corresponde nuevamente al presidente, ahora ya investido en su nuevo periodo constitucional, hablarle a la nación para contar los logros del periodo que va ya cesando y la proyección y los proyectos y el plan de la patria de este nuevo periodo que inicia hasta el 2031, Paola. Así es, Madeleine, y con esto también la gente que se ha reunido en Miraflores, porque han sido 3 momentos precisos que han marcado también esta jornada histórica en Venezuela este viernes 10 de enero. Roberto Hugo Presa se suma con nosotros a la actualidad informativa para contarnos qué le ha dicho la gente, qué sentía en el momento en que el presidente les decía, levanten la mano y juren conmigo defender la paz, la soberanía y la autodeterminación de un pueblo que no se va a arrodillar ante ningún imperio y que va a defender a capa y espada lo que le corresponde, la decisión de un futuro en paz. Eso es lo que prometía también hoy el presidente. Hola Roberto, bienvenido. Ahora, buenas noches. Emotivas declaraciones de muchas personas y fuimos testigos básicamente de 2 eventos de juramentación, porque en horas de la mañana, cuando era juramentado el presidente Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, mucha gente estaba viéndolo a través de la pantalla gigantes que habían instalado en diferentes partes del centro de Caracas. Y cuando era juramentado, también la población misma levantaba su mano y juraba con él. Luego, en un encuentro en horas de la tarde, el pueblo fue juramentado. El poder popular se unió con su presidente para ser juramentado y también ahí adquirieron ese compromiso. No se trata simplemente de un simple juramento, de levantar la mano, no, nos decían, este juramento que nosotros hacemos como pueblo es empoderarnos y es un compromiso, es darle el total respaldo al presidente, es darle la confianza y es demostrarle al mundo que aquí en Venezuela estamos con unidad. Esto es lo que nos dijeron. Yo soy de la parroquia San Juan, mi nombre es Alice Reyes y bueno, aquí felices porque el pueblo de Venezuela logró juramentarse con nuestro presidente Nicolás Maduro, sin importarle todo el asedio que tiene la gente hacia el pueblo venezolano. Aquí demostramos que somos un pueblo libre y soberano. Ganó la paz, ganó la estadía de nuestros hijos, de nuestros abuelos y de nuestra familia. Nosotros somos pueblo y el pueblo es el que manda. Hoy el pueblo venezolano se juramentó con Nicolás Maduro. Nosotros aquí, las mujeres aguerridas de este pueblo de paz, estamos felices por nuestra juramentación, por la juramentación de nuestro presidente. Así que estamos con nuestro gallo pinto. Bueno, aquí estamos dándole las gracias a Dios primeramente y a nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que nos enseñó a ser mujeres aguerridas, combatientes, luchadoras, amas de casa, trabajadoras, de todo un poquito para poder llevar este pueblo hacia adelante y poder dar la cara de frente con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que el día de hoy ha demostrado que es el gran poder de nuestra Venezuela amada, que es el obrero de la pie del barrio, de las calles de Venezuela, donde todos podemos contar con ese presidente Nicolás Maduro Moro. Es prácticamente cerrar filas de unidad, es decirle, presidente Maduro, aquí estamos contigo y vamos a seguir contigo en estos nuevos 6 años. Básicamente llegó gente de todos los estados, llegaron de diferentes sectores, de diferentes comunidades, de diferentes barrios, hombres, mujeres, personas de la tercera edad, de diferentes sectores dieron ese voto de confianza una vez más con este juramento a su presidente Nicolás Maduro. Básicamente fue una demostración de unidad y decirle, presidente, el pueblo está contigo. Gracias Roberto, gracias por la información que de alguna manera plasma también el sentimiento del venezolano y la venezolana. Profesor Ignacio Ramonet.
Una juramentación que no solamente se reviste de institucionalidad y de legalidad, porque se hace ante la Asamblea Nacional, el único lugar donde debía efectuarse la juramentación, porque así lo manda la propia Constitución, los honores que le han rendido las Fuerzas Armadas y también los comandos policiales, ratificando esa unidad y el respeto a la autoridad nacional, al comandante en jefe de estas unidades que garantizan no solamente la seguridad territorial, sino también la defensa de una soberanía. Y por último, un poder popular, un pueblo que jura junto al presidente y decide defender la soberanía ciudadana. Es el llamado que hacía también el mandatario venezolano mientras ondeaba esta tricolor con 8 estrellas, ni una estrella más, ni una estrella menos, decía el mandatario. El significado de cada estrella en la banda. Sí, Paola, finalmente hemos visto hoy en acto esta unidad popular, militar, policial, de la que habla el presidente, se ha manifestado, y los 3 estamentos, las tres unidades, han juramentado con el presidente. Creo que Venezuela ha ganado. Lo que ha ocurrido finalmente en Venezuela hoy es un no acontecimiento porque se ha desarrollado lo que estaba previsto. Los enemigos de la revolución bolivariana, los enemigos de Venezuela, habían predicho que habría aquí como un apocalipsis. No se ha producido. En realidad todo ha transcurrido con mucha tranquilidad, con mucha alegría también, con mucho buen humor. El presidente en su propio discurso ha ido distilando notas de humor, notas sentimentales, notas emocionales. Ha hecho un discurso de gran serenidad. Había las 2/3 partes del mundo presentes aquí, ya lo dijimos. Por consiguiente, ha sido, repito, una victoria del pueblo venezolano y que viene a confirmar la victoria del 28 de julio, de manera muy clara. Se demostró ayer en cierta medida, la oposición no pudo sacar a la calle tanta gente como habían prometido, y lo que ocurrió ayer fue también muy pacífico, se ha dicho. Por consiguiente, se ha demostrado ante el mundo no solo la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, sino también el amor del pueblo hacia el presidente y hacia su proyecto político. No le puedo dejar de preguntar, ante esta arremetida y que traza la oposición y la ultraderecha, porque no estamos hablando de cualquier oposición, en plataformas digitales, ante el fracaso de la convocatoria de su movilización, ante el desprestigio que también han marcado, ¿por qué no determinarlo de esa manera, de que al final no pasó absolutamente nada de lo que habían anunciado en esa guerra cognitiva? ¿Habrá llegado hasta el final? Bueno, yo creo que ellos aquí termina un ciclo de ellos y termina muy mal. Termina con una especie de autodestrucción. Ayer, María Corina Machado, con este falso secuestro, con esta falsa información que se difundió, demostró que no tenía recursos, ni siquiera desde el punto de vista de la imaginación política. Y hoy la ausencia, o prácticamente casi ausencia, del candidato derrotado, Edmundo González, pues ha demostrado precisamente que se han autodestruido ante sus propios seguidores, no ante la revolución bolivariana, que piensa que ellos no tienen recursos políticos, no tienen proyecto político, sino se han autodestruido con respecto a sus propias promesas. Lo que ellos habían prometido en las últimas semanas no lo han cumplido. Así es. Así cerramos esta jornada de programa especial. Nos vemos mañana también para seguir analizando qué viene aquí en más, qué hoja de ruta ha trazado Venezuela para seguir apostándole al desarrollo económico, político, social y también cultural. Profesor Ignacio Ramonet, gracias como siempre por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Paola, a ti. Y nos vamos, como siempre, con esos rostros, con esas miradas, con esas sonrisas que hacen a esta nación bolivariana, porque esto es parte de esta revolución que hoy sigue consolidando su camino. El presidente de Venezuela ha juramentado para un nuevo periodo constitucional, 2025-2031. Será hasta una próxima oportunidad. Orejano, orejano. ¡Jornada!
los pueblos indígenas. Juro por Pedro Camejo, el negro. Búscanos